El tema del arte y el desarrollo es tan absolutamente gigantesco, que es como una especie de dragón de muchas cabezas, que no se sabe muy bien por dónde tomar. Entonces, a partir de eso, lo que yo me dediqué fue a reflexionar conmigo mismo, más bien como en un punto de partida de lo que me parece enormemente interesante, y es que un grupo de personas se reúnan un jueves por la tarde en Bogotá, donde hay muchas más opciones, a hablar de cultura. Eso me parece que es realmente importante y que de alguna manera pues merece una gran reflexión, y fue lo que yo me propuse hacer con estas cuartillas. Intentar una definición de cultura es poco menos que un imposible. Sin embargo, entre las muchas que abundan y que me parece que es un punto de partida interesante, complejas la mayoría de ellas y casi todas cojas, hay una que, a pesar de las limitaciones, traigo a colación esta tarde porque tiene mucho de poesía, lo cual me importa, y porque posee la suficiente amplitud como para que se ajuste a una enorme cantidad de situaciones. Es de Mircea Maritza, pensador, escritor checo ya fallecido, que fue ministro de Cultura de la extinta República Socialista de Checoslovaquia, y que decía que cultura es todo aquello que transforma una jornada de trabajo en una jornada de vida. Una frase simple que soslaya cualquier intento de discusión y permite que eso que llamamos cultura, y que también tiene mil cabezas como las hidras, desde un ángulo conceptual nos parezca tan cotidiano como en realidad lo es, hasta el punto de incluir todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos y lo que creamos, sin olvidar que esto último lleva consigo la aproximación a la estética y las resultantes manifestaciones. No hay duda entonces de que aquello que convierte una jornada de vida no solo guarda una relación íntima con el desarrollo integral de una colectividad y del ser humano, sino que llega a determinar dicha evolución en un grado que supera y con mucho el mero avance mercantil. Situémonos por un segundo en la Inglaterra de la primera revolución industrial a mediados del siglo XVIII, en un periodo en el que se sembraron las bases de la profunda evolución económica, pero en cuyo transcurso las inclementes jornadas de trabajo y el hacinamiento en posilgas que recordaban las leproserías del medioevo impedían hablar de un desarrollo que, en honor a la verdad, no empezó a tomar cuerpo sino hasta cuando pensadores, místicos y revolucionarios, desde luego, plantearon transformar una sociedad dividida entre patronos o asimilados y trabajadores. El cambio trajo consigo un sentido humanístico y por lo tanto cultural, a partir del reconocimiento del ser humano, que empezó a generar el resquebrajamiento de una discriminación histórica. Fue el principio de una afirmación en la cultura que marcó la diferencia entre una jornada de vida y una de producción. Lo anterior significó, por supuesto, una permuta de enormes proporciones que posibilitó un mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano y la gran transformación ética de las sociedades. En el sentido estricto de la palabra, esa forma de conciencia social que le dio al hombre un papel preponderante generó un auténtico desarrollo integral que incluyó un revisionismo de hondas proporciones alrededor del pensamiento y de las conductas. Ha pasado mucho más de un siglo desde ese momento y los conceptos se han ido enriqueciendo. Por fortuna, el trabajo ya no absorbe al obrero que soporta un parte de la pirámide poblacional con la intensidad de ese entonces. Tal vez por eso, y entre otros muchos factores, aquello que denominamos alta cultura, como es el arte, se ha ido vinculando de manera indisoluble con las colectividades, casi que sin distinciones de rangos sociales o económicos. Gracias a una mayor disponibilidad de tiempo, las manifestaciones culturales hacen parte entonces de la vida diaria, son un derecho y en todo caso un alimento del desarrollo tanto individual como colectivo. Por supuesto que lo anterior ocurre en los países más desarrollados, y uso el adjetivo con total intención. En otras naciones como la nuestra, con un evidente subdesarrollo tanto en lo económico como en lo que se refiere al respeto por el ser humano y por sus derechos, o digamos que en vías de desarrollo, entre comillas, para hacer valer ese eufemismo al que somos tan aficionados, no deja de sorprender que a estas alturas no hayamos sido capaces de encontrar atajos en las sendas que llevan al desarrollo mediante la aplicación de lo ya trasegado y aprendido en otras latitudes, y que esa misma cultura,
cuya relación estrechísima con el cambio está fuera de discusión, siga dando palos de ciego o siga siendo la gran olvidada a la hora de repartición de los recursos. Parece mentira que eso que llamamos estímulo cultural o vida cultural, por un diseño quizás errático del aparataje administrativo, siga dependiendo de un armadijo estatal que hasta hoy ha demostrado una inmensa incapacidad al respecto. La cultura es poco menos que una cenicienta a la hora de asignar los presupuestos públicos. En entornos como este, con un tinte de guerrerismo implícito en el devenir histórico o quizá genético, resulta apenas obvio, pero se me ocurre que tergiversado, que antes de invertir un centavo en cultura sea imprescindible saciar lo que demanda la defensa. En otras palabras, y sin llamarnos a engaños, para eso que solemos llamar cultura, después de atender las monstruosas urgencias militares y unas pocas sociales en educación, salud o vivienda, quedan cuando mucho las migajas. Aún no ha sido posible que el Estado, con sus diversos estamentos, que incluyen desde los legisladores hasta los gobernantes, comprenda que la cultura es una inversión social del mayor interés y quizás que vista desde un ángulo filosófico es posible que se trate también de una prioridad defensiva. ¿Cabe imaginar acaso a un estudiante de conservatorio o a un violinista, a un estudiante de bellas artes o a un poeta con una metralleta al hombro o desenvainando una peinilla para llevar a cabo un secuestro o para ejecutar una masacre de campesinos? Es cierto, sin embargo, que cuando se empeñan en cultivar cualquier forma de creación, corren el peligro de convertirse en librepensadores, y eso desde luego le produce un pánico extraordinario al establecimiento. Pero es casi seguro que serán librepensadores pacíficos hasta el punto de que si se estimulara a través de la creación estética o de la vinculación con el arte y por supuesto con la ética, la paz, habríamos dado un paso, acaso el más determinante hacia el desarrollo.